Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Nelly Cuadros y estamos en Mitos y Verdades, siempre a través de la Coordinadora Republicana, transmitido también por VHTV, nuestro canal, el portal La Abeja, y siempre es un honor para mí poder presentar y compartir este espacio con Rafael Aita, el Capitán Perú. Y en esta oportunidad, en esta sesión, dado el mes del derecho de los trabajadores, pues vamos a hablar al respecto de sus antecedentes, sobre todo en nuestra realidad peruana, cómo está conectado eso con la historia del Perú y por supuesto quien nos dará mayor, ampliamente nos podrá hablar al respecto es Rafael. Bienvenido, Rafael. Hola Nelly, ¿qué tal? Y por supuesto, justamente acabamos de tener un feriado, este 1 de mayo, por el Día del Trabajo, y esto significa, ¿no?, que nos hace recordar cómo han sido los derechos laborales y que hemos tenido en el Perú. Mucho se debate también sobre el papel de la esclavitud, si hemos sufrido esclavitud o en qué momento entraron los derechos laborales. Y para eso quería mostrarte un video y que nos des tu opinión, ya que este es un testimonio que ha causado bastante revuelo en redes, porque nos cambia muchas de las cosas que nosotros pensábamos que no eran así. Así que voy a colocar el video y pues lo conversamos sobre lo que dice. Ok, lánzalo entonces. Los aymaras dominantes. Desde el inicio, desde el inicio. Mi nombre es Elmer Olegario Canto Tapia. Mis ancestros han sido los reyes de los aymaras dominantes, el reino Lupaca. El último princesa Lupaca es mi tatarabuela Isidora Catacora. Soy descendiente de Isidora Catacora de los aymaras. Y como aymara, reconozco y agradezco a los reyes de España que nos hayan otorgado las 8 horas de trabajo a los nativos aymaras y quechuas en el Perú. No es de los norteamericanos las 8 horas de trabajo, es de una generosidad y un reconocimiento del trabajo esforzado que hacíamos los nativos en el Perú, el virreinato de España. Gracias. Bueno, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de este Muy testimonio? bien. Bueno, es un mensaje que podría despertar cierta reacción, ya que en nuestra realidad peruana, pues, y así es el entendimiento y el conocimiento popular desde la escuela que toda la jornada en la época virreinal principalmente ha estado muy cargada de muerte, de esclavitud, de explotación, principalmente en las minas. Y había un sistema implementado como las mitas obrajeras, que eran impuesto o trabajo gratuito que los indígenas pagaban prácticamente con su tiempo y que esas horas, ese trabajo era remunerado con alimentación que a las justas alcanzaba para sobrevivir. Es decir, en buena cuenta que la gran población indígena iba a morir a las minas y que todo ese producto, ese mineral era llevado gratuitamente hacia los reinos, bueno, de España principalmente. Eso es lo que es en general lo que la gran mayoría de peruanos sabemos desde el colegio, la escuela, la universidad, pero ¿qué nos puedes, más allá del video, que realmente eh, se escucha a una persona que está, que tiene la afirmación de ser descendiente directo de un reino aymara, lo cual para mí es un honor poder escuchar ese mensaje.
desde su relación y su trascendencia, su herencia en ese aspecto. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Rafael? Así es, como bien has mencionado, muchos nos dice acerca de que el régimen en las mitas mineras era pues de esclavitud, era un régimen forzoso y donde no se pagaban ni sueldos ni salarios solamente para comer. Sin embargo, vamos a irnos pues a al contexto de la época y para eso, dentro del contexto legal, regían lo que tenemos acá, lo que eran las leyes de Indias, ¿no? Las leyes de Indias fue un cuerpo legal y que, bueno, regía para todos los aspectos de la vida en el Perú, específicamente también en este caso, para el aspecto laboral, en donde en 1593 el rey Felipe II aprueba una ley sobre las 8 horas diarias, que las leemos acá, ¿no? Que los obreros trabajen 8 horas cada día repartidas como convenga, 4 de la mañana, 4 de la tarde, en fortificaciones, fábricas, que se hicieran repartidas a los tiempos más convenientes para librarse del rigor del sol, etcétera, etcétera. Entonces, pues el corpus legal, las leyes, y prohibían explícitamente la esclavitud. Y además también prohibía que se trabaje más de 8 horas, como bien se muestra acá, ¿no? Y uno se preguntará, ¿y qué pasó entonces, no? ¿Qué pasó pues con la mita? Y es que lamentablemente no entendemos cómo se trabajaba dentro de este sistema de la mita. Muchos creen, muchos piensan que dentro de la mita era totalmente obligatorio, era forzoso, ¿no? En donde se pedía pues un cupo de trabajadores que se llevaban a las minas a la fuerza y que dentro de las minas trabajaban hasta morir, ¿no? Trabajaban pues hasta día y noche, 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana, hasta que morían y bueno, se traía otros obreros para reemplazarlos. Sin embargo, si nosotros revisamos pues los artículos y los documentos en donde se ha registrado, pues esto no es así, esto nunca fue así. Para empezar, existían dos tipos de mano de obra minera. Y una de ellas era la mano de obra voluntaria. Esta mano de obra, pues, asistía a trabajar a la mina, ya que pagaban buenos salarios y por Ujú. lo tanto era atractivo el trabajar, ¿no? Al punto que, según Asadurian, el 70, desde el 60 al 70% del trabajo en minas era voluntario, ¿no? Este es un dato que también puede sorprender a muchos, pero que nos muestra el propio artículo de Asadurian, que también estoy compartiendo, ¿no? Y que se puede leer, donde dicen, es indispensable precisar que para el último cuarto del siglo XVI, cuando los contingentes compulsivos aún mostraban la consistencia fijada por las leyes, los mitayos representaban entre el 30 y el 40% del total de la fuerza de trabajo. Vale decir, había un predominio numérico de los trabajadores voluntarios, que aumentaba incluso durante el siglo XVII, ya que ahí ocurre una contracción progresiva de la corriente anual de mitayos, ¿no? Entonces, este artículo de Asadurian, que podemos encontrar acá, nos explica que la mayor parte de la fuerza de trabajo, del 60 al 70%, era voluntaria y que incluso esto aumentó durante el siglo XVII. Y es por eso que, bueno, líneas después, Asadurian asegura: a mí me interesa señalar que el trabajo forzado representado por la mita constituye un fenómeno sobredimensionado en extremo.
Ujú, ¿no? Entonces, aquí está haciendo una crítica a esta versión de que se nos dice sobre la mita, en donde se nos menciona que pues era un régimen de perpetua esclavitud, donde se forzaba a todos los indígenas a ir. Él lo está criticando, ¿no? En este artículo, que bueno, ustedes lo pueden buscar, y que más bien nos dice que el gran porcentaje era de asistencia voluntaria. Y claro, acá algunos preguntarán, bueno, y entonces si había de asistencia forzosa. Sí, sí, por supuesto, era este 30-40%, pero que no era perpetuo, también es importante señalar, sino que era rotativo, en donde tenían que ir por un periodo de tiempo, unos meses al año, cumplían con este trabajo, que al mismo tiempo era remunerado, no era gratuito, y se pagaba un salario que, como dije, si era, no era solamente alimento, incluso el salario incluía el permitirles sacar minerales para ellos, ¿no? Entonces terminaban yéndose con oro o con plata en las manos. Y después de cumplido, regresaban a sus campos, a sus tierras, a trabajarlas, y que hasta la siguiente elección, la cual normalmente se hacía cada 6 años incluso, ¿no? Entonces, no era que se los llevaba a las minas a trabajar ahí hasta que murieran, ni mucho menos. Hay que acotar el problema, sin negar que existió, que la mina era terrible, porque, bueno, en general en todo el mundo la minería del siglo XVI, siglo XVII era terrible, incluso hasta el siglo XIX en la misma Europa, la gente se moría por trabajo minero, pero no existía este régimen que se nos cuenta de llevar a las personas dentro de la mina y trabajar exhaustivamente hasta que se mueran. Eso no existió, eso estaba reglamentado, eso estaba regulado, se hacía periódicamente, se hacía rotativamente y además se hacía cuando la mano de obra voluntaria no era suficiente. Como ya hemos visto, la mano de obra voluntaria era el gran porcentaje de los casos. Entonces, nos ayuda también a reivindicarnos como peruanos, que se nos ha contado por décadas de que hemos sido esclavos, que todos hemos sido esclavizados, que hemos vivido en un régimen de opresión, y eso daña la autoestima nacional. Y hay que entender que la realidad histórica fue muy lejana a este discurso que tanto daño nos hace dentro de nuestro orgullo y de nuestra autoestima como peruanos. en buena cuenta, haciendo, por supuesto, el ejercicio de abordar estos temas tan especiales de una forma objetiva, con evidencia. Como tú bien mencionas, la realidad del trabajo en las minas en general en esta época en el mundo eran caóticas en general. Pero lo que puntualmente quiero rescatar de lo que acabas de mostrar es que la ley desde España, ¿no? Desde el rey de España, era, era en un sentido de salvaguardar por lo menos el trabajo en estas actividades. Por otro lado, es importante también señalar que la mita en el sistema incaico era diferente, era un trabajo para tributar, un trabajo que podía hacer en la agricultura, en todas las actividades públicas del sistema incaico. Pero la mita obrajera propiamente, ya en el sistema virreinal, es totalmente diferente, tenía más una connotación de trabajo remunerado. ¿Y qué tanto? Y aquí quiero recalcarte la pregunta, ¿qué tanto de esta remuneración realmente era un salario digno propiamente, ¿no? Claro, las condiciones laborales probablemente no hayan sido las mejores como lo es hasta nuestros días en las actividades de la minería.
principalmente en la minería informal, que es una realidad actual. Pero hablando de la remuneración y hablando propiamente de las 8 horas de trabajo que los indígenas, los mestizos principalmente de la época virreinal hacían, principalmente en la minería. Sí, por supuesto. Precisamente también el tema del salario estaba regulado justamente para que el pago cumpla con los pagos mínimos que se exigían y que no sea reemplazado por pagos en alimentos, pagos en especies. Entonces se obligaba a hacer este pago, que claro, obviamente era variable durante los distintos siglos y dependía también de las leyes del mercado existentes, pero que sin embargo constituía un salario, ¿no? Entonces, este salario también estaba regulado, estaba reglamentado de acuerdo a las normas que precisaban las leyes de Indias. Y como bien dices, era distinto a la mita incaica. Y definitivamente, la mita durante el virreinato tuvo otras dimensiones. Sin embargo, también cobra importancia el aspecto cultural que venía desde la época de la mita incaica. Y voy a poner un ejemplo que cita Platt en uno de sus artículos, en donde habla sobre la comunidad de los coracoras. Ujú. Porque en una petición, que en realidad es un reclamo que hacen los coracoras, a las autoridades virreinales, se quejan sobre el tributo que debe realizar, pero no se quejan sobre la mita, ¿no? Ni se quejan sobre los porcentajes que deben aportar a la mita minera. Y Platt se cuestiona y dice, ¿y por qué los coracoras se quejan más por la tributación que por la mita? Y analizando encuentra que existía un factor cultural del trabajo en minas que venía desde la época incaica. Ellos ya veían el trabajo, la mita minera la veían como parte de su cultura. Y por eso se quejaban más sobre el tema tributario que sobre el tema de la mita, ¿no? Entonces, obviamente una mita minera afectaba más a una población que no estaba acostumbrado a trabajar en una mina que a una que sí lo estaba. 9:30. El factor cultural y de estilo de trabajo influía mucho ahí. Y claro, obviamente también influía bastante la coyuntura de la época, y es un error extrapolar la minería actual o las condiciones actuales con lo que sucedía hace 300, 400 años. Y ahí quiero citar un ejemplo muy reciente, que es la minería en Inglaterra durante la Revolución Industrial. Las minas de carbón en Inglaterra, ¿no? Para las máquinas de vapor, era terrible, porque eran subterráneas y por lo tanto estaban muy susceptibles a que sean inundadas. Entonces ocurrían muy frecuentemente inundaciones en las minas de carbón y los mineros morían ahogados, incluyendo niños, porque la minería en Inglaterra, al tener espacios muy reducidos, se utilizaban niños para sacar el carbón y que entren en esos espacios. Y estoy hablando del siglo XIX, ¿no? Una cuestión muy cercana comparado al siglo XVI en el Perú, donde ya estaba reglamentado y estaba regulado que se prohibía el trabajo de los niños en la minería, ¿no? Entonces, fíjese que acá estábamos, por lo menos en cuestión de derechos laborales, estábamos adelantados 200 o 300 años con respecto a Inglaterra, y eso es algo que no se menciona. Por lo menos había una intención evidente, escrita, que plasmaba la intención, por lo menos del rey en esa época. Por supuesto, como toda ley de allí, a que la administración de esa ley sea
digamos, bien aplicada. Bueno, las leyes actualmente en el Perú tampoco, digamos que haya un espíritu de justicia o de administración eficiente de la ley. Probablemente sí hubo brechas entre la aplicación de esa ley con la realidad, o que por lo menos eso es lo que dice el conocimiento popular, ¿no? Que tenemos en el sistema educativo peruano. Yo quiero compartirte cuando uno busca mita minera en el Virreinato del Perú, por ejemplo, hay un artículo de Zagalski del Ujú. 2014, González, y de 1988, publicado en Sevilla en 1990, dice, como ya hemos señalado, la mita era una maquinaria, y lo dice textualmente, una maquinaria que mataba y extinguía a los pueblos. Eh, es decir, que este sistema extinguía pueblos enteros y en realidad toda su población, y que era una forma virreinal, que no, que estas leyes no se modificaron. Son los materiales que podemos encontrar en la web, solamente materiales generales, digamos, no documentos directos de las páginas Claro, no científicos, dadas, digamos. homologadas, supervisadas, pero esa es la información que recorre en el mundo virtual y también, por supuesto, en el entendimiento popular. Sí, lamentablemente, como bien dices, existe toda una cantidad de artículos en web, blogs, periódicos, en donde se le coloca de tal manera, ¿no? Ah, era pues un genocidio, una máquina de matar, se extinguían Y lo pueblos dice enteros, y lo dice literal. Sin literal. embargo, si nosotros buscamos artículos científicos, Ujú. que han sido hechos y realizados por pares, por Mayor historiadores, actividad, digamos. y con mayor objetividad, se cuestionan también, ¿no? Oye, dicen, bueno, ¿cuántas personas iban a la mita minera? Y precisamente este artículo de Asadurian eh, se pregunta eso y encuentra, pues, ¿no? Bueno, documentos fechados antes de 1550, donde hablaba de cálculos entre el 8 y el 15%. Dice Ujú. que Pizarro planteó un tope máximo del 20%, encuentra pues que Pedro de Lagasque en 1548 estima una décima parte, o sea, un 10%. Las leyes de Indias hablaban de el máximo de una séptima parte de la población, o sea, séptima parte estamos hablando de aproximadamente también un 15%, y ante estos números, el mismo autor pregunta y dice pues que es difícil determinar, pero que redondea algo así como el 10% del total, del grupo masculino adulto. Entonces, a ver, vamos, estamos hablando de números del 10, del 15% como máximo en una población. Yo no creo que con el 10% yo pueda, aunque mueran todos, lo cual no sucedía, no extingo a la población, ¿no? Entonces, aquí nos damos cuenta que lo que se enseña, lo que se escribe, los artículos que encontramos en revistas, en periódicos, en blogs, pues están siendo muy sesgados, están siendo muy exagerados, y precisamente le da razón a Sadurian cuando menciona que el problema de la mitad es sobredimensionado en extremo, ¿no? Ya coloqué la cita y lo dice, sobredimensionado en extremo, lo cual obviamente no quita que haya sido terrible, que haya sido muy dura, que haya sido pues muy cruenta. Así la estadística sea pequeña, no se trata, por supuesto, de minimizar que por haber sido una población estadísticamente, digamos, eh, no absoluta, no enorme como se cuenta. Sin embargo, a pesar que fuera una persona
que haya muerto, que haya sido, eh, digamos, expuesto a unas condiciones laborales y de trabajo extremas, donde haya probablemente muchas hayan perdido la vida y las condiciones hayan sido muy caóticas, por supuesto. Sin embargo, esa realidad de alguna forma ha sido también sobredimensionada en la magnitud, que por supuesto yo particularmente, y ese es mi punto de vista, yo creo que sí las condiciones hayan sido deplorables, que la ley tuvo una intención de regular, de reglamentar, de salvaguardar la vida de los indígenas y de los mestizos, que de ahí se haya cumplido, como en nuestra realidad no se cumple, probablemente tenga algo de cierto, pero de ahí utilizar esa herramienta ideológicamente para sobredimensionar, para enfrentar, es otra cosa, ¿no es cierto? Sí, así por eso ahí está la importancia de conocer bien lo que dicen los expertos, lo que dicen los historiadores, ya que este es un tema muy sensible que no se debe ni minimizar, ni exagerar, ni sobredimensionar, y sobre todo tampoco se debe politizar, ¿no? No se debe utilizar como parte de una ideología para meter odio, para minimizarnos como peruanos, para decir que todos los peruanos sufrimos de esclavitud, que todos los naturales, que todos los indígenas fueron esclavizados y fueron exterminados en estas condiciones, porque ya aquí se está más bien utilizando este tema que es tan sensible, pero se está utilizando con un fin político, ideológico y para sembrar odios. Y es por eso importante conocer estos datos, ¿no? Y ni llevarlo hacia arriba ni llevarlo hacia abajo, sino dimensionarlo, saber los límites que tuvo y, bueno, saber también todo lo terrible que fue, pero también saber qué es lo que no fue. Y con esto formarnos nuestro propio criterio y no dejarnos manipular por personas pues que utilizan esto para, como se dice, jalar agua a su molino, ¿no? Y para sus propios fines políticos. No solo por personas, porque finalmente este discurso ha sido inculcado de manera sistemática, no es un grupo de personas, es un proceso de Uh -huh. ideologización. Yo creo, y ese es nuevamente mi punto de vista, que es necesario conocer nuestra realidad tal cual como fue, objetivamente, con evidencia, con información, con conocimiento. Y por supuesto, seguramente las líneas de la historia, en nuestra historia pasada, desde antes de la época incaica, donde hubo guerra, confrontación, muerte, más aguda todavía, que en la época incaica, donde también en pleno auge hubo guerra, confrontación, muerte y sangre. En la época de la llegada de los españoles también hubo confrontación, hubo guerra, no solamente entre los españoles, ya entre los criollos, entre los pueblos, comunidades ancestrales, que un grupo estaban con los colonizadores, otros estaban ya con los hijos de los españoles, que eran otra comunidad de peruanos con otro pensamiento. Entonces, a lo largo de la línea de la historia, por supuesto que han habido sucesos lamentables. Sin embargo, nosotros hoy por hoy tenemos que aprender de todo eso con el fin de construir, de saber la verdad, de acercarnos a la realidad para seguir construyendo, para fomentar una nación unida. No que esos elementos de la historia se recogen a propósito para ideologizar y que se politizan y que se utilizan como instrumentos o argumentos de generar confrontación y odio en tiempos actuales donde el Perú, la nación, está partida, está dividida, está confrontada, y creo que es necesario, por supuesto, conocer nuestra realidad para aprender, para no repetir lo malo y, por supuesto, para proyectarnos a una integración y a una unidad real que tanta falta nos hace en estos tiempos, Rafael.
Así es, sí, totalmente de acuerdo, y ahí está también la importancia de estudiar, de conocer nuestra historia, porque cuando no la conocemos, somos muy susceptibles a manipulaciones de discursos que vengan de cualquier tipo de interés. Entonces, mientras más estudiemos, mientras más aprendamos, va a ser más fácil que podamos detectar dónde están las manipulaciones, dónde están las medias verdades, dónde se encuentran los discursos que nos quieren utilizar para sus propios intereses. Tal cual. Muy bien, Rafael. Y en estos tiempos, pues, el sistema de derechos laborales no es que sea también eficiente Ujú. en nuestros días actuales. Todavía hay mucho desafío en nuestra realidad actual. Y eso que ya pasaron casi aproximadamente 500 años desde la dación de estas normas, de esta ley, que probablemente tuvo una intención noble y que hasta ahora en la realidad no logramos administrar bien todo lo que es el sistema laboral peruano. Entonces, creo que tenemos grandes desafíos allí también en nuestra realidad. Así es, ¿quién nos dice si dentro de 500 años no nos van a juzgar a nosotros diciendo que también estamos siendo esclavistas, que también estamos sometiendo a los peruanos a trabajar en condiciones tortuosas? Porque por más que la ley prohíba eso, tenemos muchos casos, incluso por ahí conversando esto con expertos, tenemos más casos de ilegalidad y de abusos contra los derechos laborales el día de hoy que 500 años atrás. Y de repente, dentro de 500 años, nosotros mismos vamos a ser juzgados por eso y de repente nos dirán esclavistas, abusivos otros adjetivos de mayor calibre. Y ese es el espíritu, por supuesto, de este espacio, de poder generar junto con ustedes, papás, profesores, jóvenes, un espíritu crítico, analítico y sobre todo invitándolos y siempre incentivándolos a acercarnos a la evidencia, a la información objetiva, digamos, que tenga documentación, porque la historia es lo que ocurrió y lo que muchas veces se tiende a hacer ideológicamente en los últimos tiempos es tergiversar esa historia y a veces camuflado mucho con la literatura para distorsionar con un fin, no con un fin positivo, sino con un fin de seguir generando y sembrando división. Finalmente, lo que queremos decirles a todos ustedes es invitarlos siempre a que podamos hacer ese ejercicio de investigar, de leer, y hoy por hoy hay mucho material en la web y los libros ya están más al alcance de la gente, ya no son tan costosos y yo creo que tenemos la obligación y por supuesto el derecho también de conocer la verdad y que estoy convencida que ese ejercicio generará una cultura de madurez social entre todos los peruanos, lo que finalmente nos conllevará a tomar buenas decisiones como ciudadanos y tener una cultura de entendimiento mayor de nuestra realidad, de ver nuestro pasado con, digamos, con más claridad y de proyectarnos a un futuro con más claridad. Y esa es la intención de este espacio siempre, poder contribuir siempre con un granito de arena, aunque sea para generar esa cultura de interesarnos por nuestra historia peruana y que no nos cuenten mitos. Rafael, tus últimas palabras. Sí, bueno, solamente finalizar con algo que me parece muy importante. Los naturales del Perú no fueron esclavizados. Me parece importante resaltar esto porque es una herida el día de hoy, abierta y permanente. Sin embargo, esto no fue así gracias en gran parte a la negociación que lograron las panacas incaicas, que tuvieron poder y supieron negociar sus derechos, no solamente las panacas, sino del pueblo, ante la corona española, y que lograron que se mantengan la propiedad privada.
y que se mantengan muchos usos y costumbres que venían desde el incanato. Eso es algo que también nos hemos olvidado y que nosotros pensamos de que no, que se rompió, que nos esclavizaron, pero las panacas incaicas y los descendientes incas impidieron eso. Y gracias a su negociación y gracias también a su resistencia, es que lograron que el virreinato que vino después se construya más sobre la armonía que sobre la imposición. Muy bien, muy bien. Grande reflexión que hemos realizado el día de hoy respecto y a propósito de el mes del Día del Trabajo en el Perú. Y creo que es importante trasladar esa reflexión a nuestra realidad actual. Vaya que no ha cambiado mucho, incluso algunas cosas están peor. Y la idea es que de nosotros depende que el futuro sea mejor en lo social, en lo cultural, en lo político, ¿no? Y por supuesto el conocimiento, el aprendizaje que reciben nuestros niños sea lo más eh, cercano a la realidad y siempre con la intención de transmitir la realidad, pero sobre todo de construir, no de destruir. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Yo soy Nelly Cuadros y hemos estado, por supuesto, junto a Rafael Aita, el Capitán Perú, en este espacio que se llama Mitos y Verdades de nuestra historia del Perú. Que Dios bendiga nuestra patria. Gracias a la coordinadora republicana y con nosotros hasta una siguiente edición. Buenas noches.